Hoy te traigo Spotify Premium. Si seguís el paso a paso de este video, lo vas a poder instalar y usar correctamente. Lo encontrás en Play Store. Se descarga relativamente rápido. Pesa menos de 30 MB. Al finalizar este proceso de instalación automática, tocas el botón verde de abrir. En la primera pantalla nos da varias opciones para iniciar sesión. Yo voy a elegir continuar con Google. En este paso podés cambiar el nombre, leer los términos de uso, la política de privacidad y tenés dos opciones de acuerdo a las publicidades. Yo prefiero no recibir publicidad y no compartir mis datos. Al finalizar tocas abajo en crear cuenta, esperás un ratito y ya se finaliza. En este paso comienza la personalización de la música que querés escuchar. Tenés que seleccionar por lo menos 3 artistas que te gusten. A medida que vas seleccionando, te va tirando otras opciones relacionadas a ese artista. Con esto vas a hacer que Spotify aprenda de tus gustos y te recomiende música que realmente te gusta. Y a medida que vas bajando, te van apareciendo más y más artistas. Y mientras más seleccionas, más relacionados te aparecen. Podés seleccionar también algún podcast. Y en este caso, podés seleccionar uno o varios. Al finalizar, tocas en listo. Y con esto ya tenemos personalizados nuestros gustos, que a medida que vayamos escuchando más música van a ir cambiando. Tocamos escuchar ahora y ahora vamos a permitir acceso al Bluetooth. Todo con el botón verde donde dice permitir acceso, ahora donde dice permitir. Ahora estamos en la página de inicio. Abajo a la izquierda, ahí te indica una forma de casita que dice inicio. En esta pantalla vas a encontrar recomendados de Spotify y algunos de tus gustos. Tocando en la lupa de buscar, ahí vamos a poder comenzar con nuestras búsquedas. En la tercera opción, donde dice tu biblioteca, ahí estará toda nuestra música y podcast. A medida que vayas escuchando música, Spotify va a ir aprendiendo de tus gustos. Y cuando esas músicas las selecciones con un corazón, se van a ir guardando en una carpeta que se llama tus me gustas. Tanto de la página de inicio o como de la lupa para buscar las músicas, vamos escuchando y cuando nos gusta alguna, la marcamos con el corazón. Marcarlas así nos va a servir para ir creando nuestra primer lista de reproducción. Y en esa lista solamente tendremos toda la música que nosotros marcamos con el corazón. Salgo para atrás y si toco biblioteca, ahí aparece la primera carpeta que dice tus me gusta. Y ahí están los 4 temas musicales que había marcado recién. Y si toco arriba a la derecha en el símbolo de reproducción, comienzan a reproducirse. Y ahora voy a tocar Premium para mostrarte cómo funciona la versión de pago. Voy a seguir todos los pasos, voy a contratar la versión Premium del plan individual de 279 pesos mensuales más impuestos. Al iniciar, abajo a la derecha ya no aparece el botón de Premium. Y si tocamos arriba a la derecha en el engranaje, podemos configurar la aplicación. Toco en plan Premium, ahora en Premium individual. Y acá dice, tu plan se renovará de forma automática el 7 de diciembre. Se te cobrará 279 pesos al mes. Abajo dice, la oferta vence el 6 del 12. Más abajo dice, esto es lo que incluye tu plan. Descarga contenido para escuchar en modo offline o sin Wi-Fi. Música sin anuncios. Calidad de sonido 2 veces más alta que la del plan gratuito. Escucha canciones en cualquier orden con saltos ilimitados. Y la última, escucha en grupo con otros miembros de Premium. Toco 2 veces atrás y llego nuevamente a las configuraciones. Podemos elegir ahorro de datos bajando la calidad del audio. Siguiendo con el ahorro de datos, en los video podcast podemos descargar solo el audio o reproducir solo el audio. Un poco más abajo, en el apartado reproducción, si selecciono modo offline, solamente se van a reproducir las músicas o los podcasts que ya tenga descargados. Abajo, en crossfade, podemos seleccionar 5 segundos. Esto va a evitar el silencio entre canciones. Los 2 temas musicales se van a fusionar en esos 5 segundos. Después voy a seleccionar sin pausas para reproducir la música sin límites. Está seleccionado también Automix, permitir reproducción de contenido explícito, mostrar canciones que no se pueden reproducir, lo voy a dejar desactivado. Voy a dejar activado normalizar volumen, así todas las músicas se mantienen al mismo volumen. El nivel de volumen lo voy a dejar normal para no perder la calidad del audio. Dejaré activado también Autoplay en este dispositivo y Autoplay en otros dispositivos. También dejaré activado Spotify Connect en segundo plano. Desde navegación y otras aplicaciones podremos conectarlo con alguna de las aplicaciones de navegación por GPS. Y hay muchas configuraciones que seguramente nunca usarás, pero ahí están para probarlas. Como por ejemplo ecualizador. De ahí le vas a poder dar el toque especial a tu música preferida. Desde el apartado de almacenamiento, ahí te va a mostrar el espacio que te queda disponible en el teléfono. Entonces así vas a poder ir eliminando o limpiando las músicas
que ya no quieras escuchar. Desde el apartado de notificaciones que pasé recién, podés activar o desactivar las notificaciones. Finalizando con la configuración, voy a volver atrás y te voy a mostrar cómo se descarga la música. En una lista de reproducción, como en esta, tus me gusta, tocamos en la flecha hacia abajo y comienza a descargarse toda tu música. Esto te va a permitir seguir escuchando tu música sin conexión a internet. Mira, acá voy a desconectar los datos móviles y el Wi-Fi. Recuerda que estas opciones solamente están disponibles en la versión Premium y es una opción muy útil cuando estamos de viaje o cuando no estamos en casa. Ahora, con el Wi-Fi y los datos móviles desactivados, puedo reproducir esos 4 temas musicales previamente descargados sin demoras ni interrupciones. También se puede activar la reproducción aleatoria, son esas flechitas cruzadas, y la aplicación va a elegir qué música va después de otra. También tenemos la reproducción en segundo plano o con la pantalla apagada y podemos cambiar la música desde la barra de notificaciones. Para liberar espacio, tocas en la flecha verde, tocas eliminar. Con esto vas a borrar todas esas canciones descargadas de tu dispositivo. Recordá que toda la música que vos vas descargando se va almacenando en tu teléfono y esto va a ocupar espacio, con el riesgo que llenes toda la memoria del celular. En el apartado Tu biblioteca, ahí van a estar todas tus músicas descargadas, tus playlists, los podcasts. Y poco a poco, a medida que la vayas usando, se te va a ir llenando con tus artistas favoritos y tus músicas. Si desplazas un poco más arriba, abajo te aparece agregar artistas, agregar podcast y programas. Cuando apretamos la lupa para buscar más contenido, nos lleva a este apartado, con muchísimas categorías que te van a ayudar a encontrar lo que querés. Algunas categorías son predeterminadas, como por ejemplo un estilo de música o una característica. Pero hay algunas categorías, podríamos decir, inteligentes, que van adaptándose de acuerdo a la música que vas escuchando. Quise ingresar a una de esas categorías y me dice, no hay conexión a internet. Me había olvidado de conectar nuevamente los datos. Pero solamente desplazo la barra de notificaciones y voy a activar el Wi-Fi y los datos móviles. Y ahora, esperando un ratito, se restablece la conexión y comenzamos a ver el contenido. Como puedes ver, hay muchísimas opciones de contenido en esta aplicación. Ahora te voy a mostrar, seleccionando cualquiera de estas listas de reproducción, vemos que hay mucha música de la misma temática, pero si nos desplazamos arriba de todo a donde está la flecha, la podemos descargar para que esté disponible sin conexión en nuestro dispositivo. La velocidad de descarga dependerá de la conexión a internet. Es decir, va a influir mucho la velocidad de descarga que tenga nuestro internet. Otro detalle que tenés que tener en cuenta, no es lo mismo descargar un tema musical de 1 minuto que un podcast de 1 hora. Y cuando lo quieras cancelar o eliminar, solamente tenés que ir arriba de nuevo y tocar a donde estaba la flechita de descarga. Con este video explicativo ya tenés algunas herramientas como para poder desenvolverte dentro de tu Spotify. Si te quedó alguna duda o consulta, podés dejarla en los comentarios. También en la descripción del video te dejo un link a mis redes sociales para que sigamos en contacto. Deja un like, un comentario y suscríbete que es gratis. Acá te dejo 2 videos que seguramente van a interesarte. Eso es todo por ahora, muchas gracias, nos vemos en el próximo video.